marihuana, precisamente por los temas medicinales y recreativos en los Estados Unidos, nos ha tomado una tremenda ventaja Estados Unidos porque allí han legalizado el uso medicinal, pero sobre todo el uso recreativo. Y Colombia, que tenía la apuesta para el medicinal, no recreativo, pues le apostó a una cantidad de industrias con multinacionales, especialmente de Canadá, y todo arrancó a una velocidad y de pronto se frenó, y pues ya algunos están yendo para otros países porque se cansaron de esperar. Y hay unos pequeñitos, Paula, que la deben estar pasando muy mal, ¿no? Sí, Julio, pues correcto, como usted lo dice, Julio, iniciamos muy rápido, pero las demoras son bastantes y no vemos, Julio, la luz al final del túnel. Pues además de las problemáticas de exportación del cannabis medicinal de esas grandes empresas, Julio, que hemos mencionado aquí, pues también hay pymes luchando por la aprobación interna de licencias, donde entre otros se denuncia la lentitud en los procesos. Por eso, Julio, a esta hora saludamos a Lina María Naranjo. Ella es gerente de la empresa Legal Agro SAS. Doctora Lina María Naranjo, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Y bueno, vemos que usted hizo una lista muy detallada y concreta sobre lo que está pasando hoy en el país. ¿Cuáles son esos problemas que usted ha encontrado para los pequeños productores, doctora Lina María? Paula, muy buenos días a usted y a la W por escucharnos. Mire, primero le quiero hacer una precisión. Cuando voy a hablar de esos pequeños y medianos, no me refiero a los pequeños y medianos en términos de la ley, que son personas naturales, sino en general a las empresas pequeñas y medianas. Y los problemas concretos, Paula, son, primero, a lo que ya hizo referencia Julio, la lentitud extrema, pero con el agravante de que en este momento, aunque parezca increíble, está mucho más lento de lo que ya venía. Particularmente a partir de septiembre, cuando se declaró la industria del cannabis nacional como proyecto de interés nacional estratégico, que valga la precisión, esa declaratoria no fue para toda la industria, sino específicamente para 3 empresas. De ahí en adelante el proceso se ha ralentizado muchísimo más. Yo le puedo presentar a usted casos donde hay empresas que ya cumplieron con todos los requisitos: visita, contestación de requerimientos, entrega la documentación, y van más de 6 meses y no les llega la licencia. Se ha cambiado el personal que estaba encargado de atender el tema en los ministerios. Y si bien es cierto, el gobierno tiene toda la autoridad para hacerlo, esos cambios, cuando se designan personas o que no tienen experiencia administrativa o que no tienen conocimiento del cannabis, generan aún más ralentización de los procesos. Esa misma ralentización, aunado al hecho de que se están pidiendo requisitos que no están en la ley, está generando muchas dificultades para las empresas y especulación por parte de terceros, porque se les están exigiendo a las empresas celebrar contratos previos a la expedición de las licencias, contratos que esos terceros, para decir que van a suministrar un determinado producto o servicio, están cobrando tarifas muy onerosas por la sola suscripción del contrato. A eso podemos agregarle que van más de 2 años ya pendientes de la reforma del decreto 613. Para eso se venían haciendo una serie de mesas técnicas en las cuales se invitaba a los empresarios a que participaran, sí, y dijeran las necesidades, y no se volvieron a hacer las mesas técnicas, y la página donde se consultan las licencias otorgadas está desactivada también hace ya varios meses. Sí, venga, precisamente en línea con eso, en septiembre del año pasado el gobierno declaró proyecto de interés nacional la industria del cannabis. Eso se quedó entonces en un simple anuncio, porque desde entonces ustedes no han visto acciones concretas, específicas, por ejemplo, avances en este tan citado decreto que en un mes debe estar listo, el 613. Paula, yo aquí voy a entrar un poquito, no digamos en el campo de la especulación, pero como abogada es la lectura de los indicios que yo encuentro. Yo no diría que se quedó, por el contrario, yo diría que fue contundente y que esa declaratoria lo que busca es la formación de un oligopolio. ¿Por qué? Porque esa declaratoria, aunque fue anunciada como de la industria, no fue de la industria. Muchos nos emocionamos porque un par de meses antes el presidente había dicho que la industria del cannabis medicinal iba a ser uno de los pilares de la recuperación de la economía en la pospandemia. Pero es que resulta que esa declaratoria PYME no fue para toda la industria, fue para 3 grandes empresas.
que son, por ejemplo, las mismas que se oponen a que se permita la exportación de la flor seca. Por eso le digo que a lo que yo leo que apunta, insisto, esto es una interpretación de unos indicios, es a lo que se quieren fortalecer esas empresas en particular. Además recuerden, y yo recuerdo haberlo escuchado particularmente en la W también meses antes, cuando se designó al ministro Lucena como el padrino del tema del cannabis, ese mismo día se hablaba de la necesidad de reducir, porque, y de eso es cierto, muchas empresas inicialmente se conformaron como empresas de papel, pero la forma no es como lo están haciendo. Entonces, modifica el decreto y endurezca los requisitos y exija el cumplimiento de las obligaciones del licenciatario, pero no es dificultarle a los que están en proceso o a los que recién arrancaron con requisitos que no existen y obligándolos a asumir una cantidad de costos exagerados que no pueden asumir mientras tienen ese proceso de licenciamiento. Sí. Y entre esos requisitos que le digo que les están exigiendo son cosas que les hacen imposible el inicio de actividades. Mire, yo quiero ir a los trámites, en donde hay varias trabas. Usted nos contaba ahora que cambiaban algunos funcionarios en los ministerios. ¿En qué momento ustedes ven esa traba? ¿Ustedes envían los documentos para que les den las licencias en el Ministerio de Justicia y ahí se quedan? Le voy a poner un ejemplo concreto. El decreto 613 dice que las solicitudes se deben resolver en el término de 30 días. Rara vez, yo no he conocido hasta ahora la primera solicitud que pase derecho, salvo los 2 o 3 que se licenciaron en 2016 antes del decreto 613. Normalmente se presentan las solicitudes y el ministerio dentro de los 30 días, usualmente por lo menos en los casos que nosotros radicamos, nos contestaban en cuestión de 15, 20 días. Mire, complete, adjunte, explique en lo que consistiera el requerimiento. Nosotros tenemos en este momento una solicitud concreta, radicada el 2 de diciembre, y hasta ahora no hemos recibido una sola respuesta, ni para bien ni para mal. Son ya 2 meses y medio. Tenemos otras empresas que cumplieron requisitos totales con visita al predio, porque parte del proceso implica que se haga una visita al predio con contestación de requerimientos, complementación de la documentación, más de 6 meses. Es cuestión de expedir un acto administrativo y llevan más de 6 meses allá reposando y esperando que se expidan. Y los empresarios asumiendo gastos de contratos, de adelanto de instalaciones, de suscripción de contratos con terceros proveedores, arrendamientos de predios. Sí. Entonces, están quebrando a los licenciatarios o a los que están en proceso de licenciamiento antes de siquiera iniciar. Sí, doctora Naranjo, justamente quiero preguntarle por eso. Usted dice que están quebrando a esas personas. ¿De aproximadamente cuántas son las pérdidas de esa industria, de esas pequeñas empresas que usted representa? Yo no le podría decir en este momento una cuantificación de las pérdidas porque reconozco que no me he sentado a hacer un análisis total de la sumatoria de cada una. Pero le puedo mencionar, por ejemplo, una empresa que tenemos que lleva más de 1 año pagando un arrendamiento de 10 millones de pesos mensuales, y a esa empresa esa ralentización de los ministerios le está costando, porque si usted suma nomás esa empresa, ya hoy ha pagado más de 120 millones en un arrendamiento de un predio. Esa es una empresa que está pidiendo tanto las 3 licencias vigentes, cultivo de psicoactivo, cultivo de no psicoactivo y transformación. El INVIMA, por su parte, que es el que revisa la licencia de transformación, se demoró casi 5 meses para formular requerimientos. Y en los requerimientos que formula, pide requisitos que no están en la ley, y le voy a poner un caso concreto. Por eso es que es muy delicado, porque es que no, o sea, algunos son hechos, pero la mayoría son omisiones, y le digo el caso concreto que le iba a poner. Para usted solicitar licencia de cultivo de psicoactivo, de transformación, usted tiene que presentar un plan de exportaciones, donde de acuerdo con el decreto 613, usted tiene que decir los potenciales países a los que va a exportar. En el requerimiento solicitaron no los potenciales, concretos, los países a los que se va a exportar y cuántas cantidades de psicoactivo y no psicoactivo. Eso para una empresa en este momento es imposible, más cuando apenas se está pidiendo licencia, no cupos. Esa es una información que tiene que dar el que ya tiene licencia
para pedir cupos. Claro. Eso es dificultarle el trámite a los solicitantes. Bueno, pues doctora Lina María Naranjo, gerente de la empresa Legal Agro SAS, muchas gracias por estar con nosotros en la W y bueno, estaremos pendientes para el 2 de marzo cuando supuestamente van a publicar ese decreto que permite la exportación de la flor seca de cannabis y que va a permitir pues que esta industria vea una luz al final del túnel. Gracias, doctora. Visión 2021 Futuro Colombia, Gran Foro Virtual.